Hola, soy Pedro Bermejo, neurólogo, doctor en medicina y médico perito especializado en neurología. Hoy quiero hablarte de uno de los problemas más complejos y peor entendidos en la medicina legal neurológica, que son las secuelas del ictus que no se ven en las pruebas, pero que sí que tienen un impacto real muy grande en la vida del paciente y en un procedimiento judicial. Porque aquí se cometen dos errores fundamentales. Uno de ellos es negar estos síntomas de forma sistemática y el otro es no aceptarlas sin un criterio claro. O aceptarlas sin un criterio claro. Lo primero, vamos a hablar, es del error de pensar que el ictus solo deja déficits motores. Eso es lo más normal y ahí nunca vais a tener ningún problema. Si un paciente ha sufrido un ictus y le ha provocado una pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, una hemiparesia o una hemiplegia, si no lo puede mover de forma completa, eso es muy fácil de valorar, es muy fácil de darle una puntuación económica y ahí no hay ningún problema. Temas como hemiparesia, problemas para hablar, afasias, trastornos sensitivos evidentes. Eso es muy sencillo, ahí no vais a tener ningún problema. Pero la realidad clínica tras un ictus es mucho más amplia. Muchos pacientes que han sufrido un ictus se recuperan bien de lo motor, pero quedan con secuelas que no aparecen en una resonancia magnética normal y que, sin embargo, condicionan seriamente su funcionamiento diario, que son las secuelas invisibles. ¿Y qué entendemos por secuelas invisibles? Con secuelas invisibles nos referimos sobre todo a aspectos como la lentitud cognitiva, la alteración de las funciones ejecutivas, una fatiga mental desproporcionada, dificultades para la atención, cambios conductuales como cambios en la iniciativa, cambios en la planificación, alteraciones de conducta que son sutiles, pero una persona cercana del entorno va a saber que claramente algo está ocurriendo. Estos no son síntomas espectaculares, pero son los síntomas que más impacto tienen en la capacidad laboral y social. Estos síntomas van a afectar la convivencia con la pareja, van a afectar la convivencia en casa con los hijos y al final pueden dar a situaciones terribles dentro de una familia que muchas veces no están valoradas dentro de los informes periciales. El problema pericial es que no todo lo invisible es atribuible. Y aquí está la clave. Que una secuela no se vea en una prueba no significa automáticamente que sea atribuible al ictus. En pericia neurológica hay que responder a tres preguntas fundamentales de todas estas secuelas, de todas estas quejas que tienen los pacientes. La primera, ¿es clínicamente plausible tras un ictus? ¿Puede el ictus haber provocado esa secuela? Segunda, ¿existe una coherencia temporal con el evento vascular? Sin tener en cuenta que a veces estos síntomas se ven luego, se ven posteriormente. El paciente tiene una hemiparesia, está ingresado un mes, 2 meses en un hospital, se va a casa y en casa es cuando ya uno realmente se da cuenta de estos síntomas que tienen. Eso es algo muy frecuente. ¿Hay una repercusión funcional que sea objetivable, sí o no? Si estas tres cosas no encajan, la secuela no puede valorarse como secundaria al ictus, por muy bonito que suene el relato que nos está contando el paciente. La trampa habitual de esto son los informes que describen, pero no valoran. Y uno de los errores más frecuentes que podéis ver en los informes periciales que tratan sobre ictus es este. Simplemente se enumeran síntomas, pero no se analiza el impacto funcional real de esos síntomas en la vida del paciente. Decir simplemente que un paciente tiene fatiga o tiene dificultad de concentración es algo que no sirve para nada en un juicio si no se explican ciertas cosas. Por ejemplo, cómo se afecta su trabajo, cómo se afecta la autonomía del paciente, cómo se afecta el rendimiento previo del paciente, o si es proporcional al tipo y a la localización del ictus. Sin este subanálisis, el informe simplemente es descriptivo, no es un informe pericial. Por lo tanto, mucho cuidado al realizar informes periciales de este tipo. Y otra de las preguntas que tenemos con estos síntomas invisibles es cuál es el papel de la neuropsicología y cuáles son los límites de la neuropsicología. Una evaluación neuropsicológica puede ser muy útil, pero también es una de las áreas que son más mal interpretadas en la sala. Por ejemplo, un test alterado no demuestra por sí solo una incapacidad, ni prueba una causalidad automática. Y por parte contraria, un test normal no invalida necesariamente una queja funcional. La clave está en la integración clínica,
no en el número de pruebas o el número de síntomas que tenga que no se puedan demostrar. Un buen informe pericial no se esconde detrás de las pruebas, sino que estas pruebas se utilizan con criterio. Uno de los terrenos más complicados, más delicados después de un ictus, son los cambios en la personalidad del individuo. Y tengo que deciros que en la mayor parte de los informes periciales o informes médicos que he visto, esto no se recoge bien, con lo cual estamos dejando al paciente indefenso y el paciente no puede transmitir esa información al juez. Por tanto, no se tendrá en cuenta en la valoración del daño. Tras algunos ictus, especialmente si son de las regiones frontales o subcorticales, pueden aparecer síntomas como apatía, desinhibición, irritabilidad, pérdida de la iniciativa. Y el problema pericial surge cuando cualquier conflicto personal o laboral se atribuye directamente al ictus. Y aquí hay que ser extremadamente prudente. Ni todo cambio vital tras un ictus es una secuela neurológica, ni negarlos sistemáticamente. Tampoco podremos, porque eso puede ser un error clave. Por lo tanto, ¿qué es lo que un informe pericial debe hacer con todas estas secuelas, en principio invisibles, tras un ictus? Un informe pericial sólido debe explicar qué funciones están alteradas, relacionarlas con el tipo de ictus, no todos los ictus son iguales, analizar la repercusión funcional real en ese paciente concreto, comparar con el funcionamiento previo. Hay pacientes que anteriormente al ictus estaban estupendamente y hacían una vida muy cognitiva y una vida en la que hacían de todo, muy activa, y otros pacientes no. Por lo tanto, tenemos que individualizarlo a esos pacientes concretos. Y tenemos que descartar explicaciones alternativas razonables. Por ejemplo, que un paciente esté deprimido después de un ictus porque le ha dejado su mujer. Bueno, pues en ese tipo de cosas no es el ictus, es todo lo que ha ocurrido, que también de alguna forma está relacionado con el ictus, pero no desde luego a una lesión neurológica. Esto exige tiempo, exige experiencia, criterio, y no se resuelve simplemente copiando párrafos genéricos, porque no todos los ictus son iguales. Si te quedas con una sola idea de este vídeo, que sea esta. Las secuelas invisibles del ictus existen, pero solo son defendibles cuando se analizan con rigor clínico y funcional. Ni negarlas por sistema, ni aceptarlas sin filtro. Eso es la neurología pericial. Mi trabajo como perito neurólogo es precisamente este: separar lo que se puede sostener médicamente en un juicio de lo que no resiste un análisis serio. En este canal seguiré abordando estos temas desde la experiencia clínica y pericial real, no desde el dogma ni desde el titular fácil. Soy Pedro Bermejo, nos vemos en el siguiente vídeo.